Amados hermanos, quería que pensáramos en esta mañana en nuestro Creador a través de la introducción. Pensar en que, de acuerdo a la doctrina cristiana de la creación, nos revela a Dios como un autor soberano de toda la creación, y según la enseñanza bíblica y la tradición de la Reforma, no es una obra aislada la creación, sino que participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a través de esta lectura, hermanos, que hicimos en Juan, podamos ver al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero centrarnos en que por Él fueron creadas todas las cosas, para Él. Y eso que fue creado desde un principio, o antes de que todo existiera, es para que al final se postre delante de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pensemos en esta mañana, hermanos, primeramente en Dios como nuestro Creador único y absoluto. Dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Nueva Biblia de las Américas nos dice que antes de que todo iniciara, Dios creó los cielos y la tierra. Quiero que escuchen lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternas, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay. No le agradó solo al Padre. No fue porque dijo el Hijo, yo quiero esto, ni porque el Espíritu Santo peleó para que eso se hiciera, sino que agradó a los tres, tanto al Padre como al Hijo, como al Espíritu Santo, y a través de todas estas cosas mostrar el carácter, porque la creación refleja el carácter de Dios, su orden, sabiduría y gloria. Con razón, hermanos, el salmista nos dice en el Salmo 19, versículo 1, los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque nuestro Creador así decidió que fueran las cosas. Y los cielos y la tierra proclaman la gloria de Dios. Ahora pensemos en el Hijo eterno. Como nos decía nuestro hermano Adán al inicio, no nos pusimos de acuerdo, pero nuestro hermano Adán nos decía en los cantos, el agente de la creación. Porque dice la palabra de Dios aquí en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra a Jesucristo como el Verbo eterno, y nos revela claramente que participa desde el principio de la creación. No participó hasta la cruz nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio de la creación participó nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y si no lo vemos así, hermanos, busquemos en nuestras Biblias Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. ¿En quién? En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Verbo eterno. La palabra de Dios también nos muestra en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Por medio de quién? Del Hijo. ¿Y para quién lo hizo? Para el Hijo. Porque un día, hermanos, todo lo que vemos en los cielos,
en la tierra y debajo de la tierra se postrará delante de Jesús, le reconocerá como el único Señor, el único Salvador y le adorará. El Catecismo de Westminster también nos dice: las obras de Dios son sus decretos y la ejecución de ellos en la creación nos habla de su providencia. Hermanos, cuando dice que las obras de Dios son sus decretos, veíamos en Génesis hace poquito en la escuela dominical que Dios dijo, hagamos. Se hizo, se separó, se formó, porque así Dios lo decretó. Los decretos de Dios son los planes perfectos que actúan en la creación. Y si lo quieres hacer más personal, actúan en cada una de tus acciones. O deberías dejar que actúen en tu vida a cada momento. Y la ejecución de ellos en la creación nos habla de su providencia. Hermanos, la creación no está preocupada porque el cambio climático se lo va a acabar. Dice la palabra de Dios que las aves no están preocupadas. ¿Qué nos vamos a poner mañana? ¿Qué vamos a comer? No, porque Dios tiene especial cuidado de ellos. Porque Dios le da de su providencia a su creación. Y tú y yo somos parte de esa creación. Que podemos decir confiadamente, Él me sostiene. Él sostiene el universo. Él es el centro de todo y me sostiene a mí. Él es el centro de mi vida, Jesucristo. Y poder venir en esta mañana y adorarle. ¿Cómo podemos encontrar el Espíritu Santo en la creación? El mismo Génesis capítulo 1, pero dice en el versículo 2, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. No fue solamente el Padre. Y podríamos pensar que la creación, hermanos, fue por el designio del Padre, por medio del Hijo, con el poder actuando del Espíritu Santo. Y esa creación, hermanos, que podemos contemplar y que fue creada por Dios, necesitaba de una salvación, porque la creación se desvirtuó. Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Se desvirtuó la creación por el pecado, y la creación, hermanos, cayó y tenía necesidad de redención. Y es ahí donde encontramos otra vez al Verbo eterno que estaba antes de todas las cosas. Ahí lo encontramos, a Jesucristo, el Verbo eterno. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque a veces pensamos que, ¿para qué fuimos creados? Y la creación, hermanos, fue creada para la gloria de Dios. La desvirtuamos, pero dice Efesios 2:10 que para que en el nombre, no estoy en Filipenses, Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Tú y yo, ¿de quién somos hechura? De Dios. Todo lo que tú puedes contemplar en la creación es hechura de Dios. Y debemos, hermanos, de glorificar a Dios por esta creación tan perfecta que nos ha dado y por la redención que le ha dado a nosotros como su creación por medio de Jesucristo. Pensemos en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí se mostró el amor de Dios para ti y para mí.
no se mostró en todo lo que puedes ver, también se mostró, pero la manera más hermosa en la que Dios mostró su amor es dando a su Hijo por ti y por mí. Podríamos decir entonces, hermanos, creemos que Jesucristo se presentó delante del Padre para aplacar su ira con plena satisfacción, ofreciéndose a sí mismo en un madero, en una cruz de maldición. Y podemos contemplar a Jesús, hermanos, en esta mañana, como un Dios eterno, como un creador de todas las cosas, como un salvador, pero no solo eso, sino también como un rey que está sentado a la diestra y que un día vendrá por nosotros. Y un día esta creación que dice también en Romanos, que gime porque está desvirtuada, un día va a contemplar que el creador de todo vendrá. Y habrá paz, y vendrá con sus redimidos, y reinaremos con él. Pensemos entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Él es mi creador, Él es mi hacedor, por Él fueron creadas todas las cosas. Y si por Él yo fui creado, dice la palabra que también para Él fui creado. Y dice Efesios que para eso fuimos creados, para la alabanza de la gloria de su nombre. Entonces, ¿qué haremos en esta mañana? Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día, hermanos, toda la creación se postrará delante de Jesús. No les quedará de otra más que postrarse, reconocer y adorar. No esperemos a que nos toque ese día. Desde este momento podemos venir, postrarnos y adorar. Tomaremos el pan, y al tomar el pan recordaremos el sacrificio que hizo Cristo Jesús por nuestros pecados. Gracias, Señor, por crear todo esto. Y además de eso, por salvarme y por redimirme con tu obra redentora en la cruz del Calvario. Tomaremos el vino. Gracias, Señor, porque no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Te humillaste, te despojaste. Y ahora yo, en plena certidumbre de fe, vengo a adorarte. Adoramos a nuestro Dios, al Hijo Eterno, al Verbo y al Espíritu, hermanos, que nos redarguye mientras estemos aquí en esta tierra. Adoremos en esta mañana a nuestro Redentor. Cerremos nuestros ojos y tomemos un momento para adorar a nuestro Redentor. Contemplemos a nuestro Dios en esta mañana. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle, contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.